Hola, buenas. Vamos a comenzar con nuestra próxima entrevista en breve. Esperemos que se conecte un poco la gente. Y Gonzalo igual, para comenzar. Hola, Hola, ¿qué Gonzalo. tal? ¿Cómo estás? ¿Se Sí, escucha? te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Bueno, bacán. Sí, todo bien, se escucha Ya, impecable. genial, perfecto. ¿Cómo has estado? Bien, bro, bien aquí en Santiaguito. No sé si se logra ver bien por Bueno, ahí. Ahí atrás está el plomo, San bueno, José. sí, sí, se ve. Buena. Buena vista tenéis ahí. Tú, compadre, yo vivo en el piso 20 mirando a la cordillera, así que tengo todo el paisaje controlado. Buena. Sí, para motivarte ahí, para recordarte el cerro. Oye, ¿y estás en Sí, cuarentena voluntaria, obligatoria? ¿Cómo has estado? yo, yo vivo en Santiago y en este momento en Santiago Centro hay cuarentena obligatoria en todo el radio de Santiago Centro. Así que Ah, ok. imposibilitado de moverse más que para lo preciso, po, ¿cachai? Que igual Claro. yo, Sí, gracias a Dios, mi pega la puedo hacer a distancia. Se ha dado que se puede hacer a distancia. Y un rato en que pudimos movernos en la zona de Santiago Norte, nos pudimos mover y he estado entrenando, tratar de mantener la condición física lo mejor posible, porque igual en este periodo nos han salido operativos de rescate y hay que estar siempre óptimo. claro, sí, pues siempre preparado ante cualquier eventualidad. Oye, un Efectivamente. poco para introducir y a la gente que se va conectando, ya tenemos algunos espectadores. Estamos con Gonzalo Cisterna, ¿no es cierto? Que es director técnico de Socorro Andino, profesor de educación física. Sí. Así Y es. bueno, ahí no sé si quieres agregar algo más a tu presentación. Bueno, yo específicamente yo soy el director técnico de la delegación de Santiago. Ya las delegaciones se conforman con un directorio que se enfoca al área de formación, que es la parte técnica, que es la que veo yo, además ¿Ya? la parte operativa propiamente tal, y además el tema administrativo. Y tenemos un eje central que es la nacional, la dirección nacional, donde hay un director técnico nacional que en el que está en este momento Ariel Valdivia, y que estamos empezando a construir como ejes de trabajo conjunto con las demás delegaciones. Hace poco tuvimos una reunión técnica con otras delegaciones y estamos tratando de construir eh, procesos conjuntos en cuanto a la formación de los rescatistas, en cuanto cuáles van a ser nuestras bases y cuáles van a ser nuestros criterios, tanto en la parte formativa, en la parte operacional, etcétera. Claro, claro, claro. Oye, partamos por ti primero, pues, como Vale, persona. vale. ¿Tú a qué disciplina de montaña te dedicas? ¿Qué es lo que comúnmente practicas? Mira, yo con un grupo de amigos que también nos hemos formado en el Socorro y otros de la vida, tratamos de hacer harto montaña de forma harto de exploratoria, ¿cachai? Buscar nuevas líneas en los mismos cerros que todos conocemos, no necesariamente buscando Ya, dificultad, ¿cachai? Que ahora yo creo que en los últimos 10 años el montañismo ha evolucionado mucho hacia la dificultad y categorizamos mucho lo que los montañistas hacen según el grado de dificultad al cual se exponen, pero nosotros tratamos de conocer de repente darle una vuelta de tuerca más a cada una de las montañas que tenemos. Nosotros acá en Santiago tenemos el privilegio que nos podemos regodear en cuanto a todo el abanico del espectro completo de lo que involucra el montañismo actual. ¿Cachai? O sea, podía hacer montaña de altura aquí mismo en Santiago, tenía un 6000, el Marmolejo lo tenía unas 2 horas de Santiago, podía hacer escala en claro, hielo, podía hacer tradicional de alta dificultad, podía hacer deportiva de alta dificultad. Entonces, tenemos esa posibilidad y eso te permite que podís tener un abanico de opciones súper grande en cuanto a cómo te querís orientar. Entonces, claro, un poco huyendo de repente de la aglomeración de la gente, es que no hemos abierto la posibilidad de ir haciendo, no sé, pues travesías,
buscar rutas nuevas. Hace poco con un amigo, con Diego Collado, eh, ¿Ya? encontramos una ruta como de chiripazo hacia una eminencia rocosa que se llama la Punta Gólgota, que no aparece en las cartas actuales de la zona del Baño Morales, sino que aparece una carta muy antigua que está a la entrada del Parque Monumento Natural Morado. Y logramos dar con su Ok, ruta, digamos, a otro lugar, a la Punta Rodríguez, y salimos por esa punta porque nos equivocamos de canalón. Y ese tipo de cosas son como las que tratamos de buscar, ¿cachai? claro. Pero Esa aventura de descubrir lugares nuevos es como, al parecer, lo que te llama. sí, sí, todo el rato. De, Sin menospreciar el montañismo clásico ni la escalada clásica, que es no, claro. parte de la formación y hay que hacerla. O sea, por lo menos yo estoy saliendo al plomo por lo menos unas 10 veces en el año, por pega, por entrenamiento, al sector del San José también, más o menos la misma cantidad de veces. La Sierra de Ramón, tanto desde el punto de vista deportivo como de preparación física para los rescatistas, también es parte del entrenamiento. Entonces, tratamos de estar lo más activos posible, hacer muchas salidas en el año con distintas orientaciones, algunas más físicas, tratando de ir muy rápido y muy pesado, otras más ¿Ya? exploratorias, buscando líneas, entonces de repente a lo mejor va a llegar un valle a estar un día entero mirando sin hacer mucho, ¿cachai? Tratando de abrirse el Claro, espectro lo más posible. claro, bueno. Oye, ¿y tú cómo te inicias en esto del montañismo? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, yo partí con mi viejo era el cercano a la montaña, y yo pertenezco a una iglesia, la iglesia adventista, y esa iglesia tiene una agrupación parecida a los scouts. Entonces hay mucho ¿Ya? contacto con el campismo, con el contacto con la naturaleza. Entonces de chico siempre estuve en campamentos, ¿cachai? Salíamos mucho al Cajón del Maipo, siempre fui bien loco por los bichos de muy chico. Y la primera vez que yo fui a hacer propiamente tal, así como montañismo como tal, fue que fui con mi viejo y un grupo de estos jóvenes al Cerro Provincia cuando yo tenía 8 años. Y Ah, de chiquitito, sí, ya. sí, y de ahí yo me acuerdo de harta anécdota, ahí yo me acuerdo que se me cayó una mochila por una quebrada y un amigo bajó a buscarla. Chuta. Ahí fue la primera vez que aprendí a bajar a carreo, entonces yo tengo ese recuerdo en la memoria súper grabado. Yo cuando chico veía esa carreo gigante y ahora son cuántos, 50 metros, una cuestión chiquitita, pero de ahí partimos. Ya, claro, pero en ese momento, claro, debe haber sido súper, súper grande. Sí, 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 sí. Y de ahí ya en la universidad empecé a desarrollar más como lo que te digo, esta como búsqueda de exploración, de tratar de repente exponerse un poco más, tratando de controlar al máximo los riesgos que se pueden controlar. Y empezamos con un amigo a salir mucho, a buscar rutas nuevas, de repente, no sé, pues, yo me acuerdo que una vez fuimos al Cerro La Cruz, que es un cerro que está acá, justo se ve acá atrásito, que tú entras o por Parque Quebrada Macul o tiene como 4 entradas. Y nosotros bajamos por un lado que Ya, sabíamos que no existía ruta, entonces conociendo, ¿cachai? Empezamos como con esa claro, idea. Y de ahí ya, ya. grande Dieguito, ahí está Diego Collado, se acaba de sumar mi compañero con el que hacemos estas locuras. Buena, bacán, bacán. Oye, ¿y qué es lo que te motiva de este deporte? ¿Qué es lo que te llama de la cultura montañera en sí? ¿Por qué montaña y no otro tipo de deporte? Mira, yo particularmente toda la vida, de hecho, profesionalmente me desarrollé en el mundo del deporte. En mi familia, la gran mayoría fue deportista, ya sea en el mundo de los deportes colectivos o en las artes marciales, etcétera. Y yo soy practicante de artes marciales también, trabajo en ellos, soy profesor de artes marciales. También jugué básquetbol a nivel universitario, en clubes, o Club Palestino, etcétera. También corrí, Bueno, entonces siempre he estado en el mundo del deporte y lo que más me llama la atención y lo que me ha mantenido la montaña es justamente la visión de que yo no lo veo tanto como un deporte, sino más bien como tú bien lo nombraste, como un constructo cultural, ¿cachai? Que tiene que ver mucho más con el relacionamiento que el ser humano debiese llegar a tener con la naturaleza de manera correcta mm, y los beneficios que trae tanto en lo físico, sin a lo mejor buscarlo, en lo espiritual, en lo emocional, el cambio de visión que voy a llegar a tener sobre tu entorno. Entonces eso me ha ligado profundamente a la montaña y hasta el hacerlo, bueno, ahora con la empresa con Culturismo, que trabajamos haciendo hartas salidas, tratando de
de no ser un operador turístico, sino más bien un centro o una instancia educativa de manera práctica al 100%, ¿cachai? Entonces, Claro, eso ha sido más lo que me ha ligado al concepto de la montaña, más que un tema deportivo, o siento yo que lamentablemente se le ha dado tanto la connotación deportiva que se ha perdido como la raíz del origen del montañismo. El montañismo claro, nació culturalmente por esa necesidad que tuvo el ser humano de entenderse en torno, veía las montañas como dioses, se relacionaba con ellos de forma espiritual. Los primeros que desarrollaron incluso instrumentos de escalada, los mosquetones, etcétera, fueron personajes ligados a la religiosidad, ¿cachai? Y poco a poco claro. el mundo ha ido valorando cada vez más desde el punto de vista egocentrista este movimiento. Entonces, no sé, pues si tú escalás en 11B, es mejor que el que escala en 5, ¿cachai? Entonces, es Claro, una forma, la montaña, un movimiento importante a nivel mundial, han visto la montaña como otra forma de hacer crecer como su estatus social, por así decirlo, ¿cachai? Y eso yo sí, es verdad. trato de mantenerme un poquito alejado de aquello. Claro, sí, bueno. Oye, y bueno, ahora en estos tiempos que estamos todos encerrados en cuarentena, ¿no es cierto?, por la crisis, ¿Sí? ¿cómo te mantienes tú? ¿Te mantienes de forma activa, me imagino? ¿Cómo entrenas de casa? Claro, ¿Lees? ¿Te informas? ¿Qué actividades practicas así mira, como en el encierro? en este momento, desde el punto de vista físico, yo como profesor de educación física hago clases todos los días, Ah, ok. de lunes a jueves a las 8, también por Instagram, por una página que se llama CM Libre, que es un grupo de entrenamiento que yo tengo, donde hay gente de todas las edades, con todos los objetivos distintos, y hacemos preparación física, parecido a lo que el mundo entiende como concepto de entrenamiento funcional, pero que en realidad es como un poquito falaz decirlo, pero entrenamiento, preparación física, bien intensa, y eso me ha permitido desde el punto de vista físico mantenerme. Igual yo hago mis entrenamientos personales. Buena Fabián, saludos para Fabián también. Ujú. Y además, desde el punto de vista formativo, nosotros en el Socorro Andino, al menos en mi delegación, estamos junto con dos instructores más, con Diego Collado y Axel Morís, llevando a cabo todo el proceso de formación que deberíamos hacer de manera presencial con los rescatistas nuevos que entraron este año. Lo estamos haciendo por Zoom. Entonces, estamos teniendo clases Bueno, martes o jueves en distintas áreas. Hemos visto, por ejemplo, yo al menos he tocado temas atingentes a mi profesión, eh, fisiología del comportamiento fisiológico en altura, ¿cachai? Eh, manejo del trauma del aparato locomotor, también hemos visto parte de equipamiento, cosas un poquito más prácticas, hicimos un taller de nudo, también un poco ver las normativas que rigen el rescate, que en Chile todavía son súper difusas, de hecho no existen, se están creando, se están instaurando. Entonces, buscando información de lo mm, que existe a nivel internacional, de lo que ha hecho los lineamientos en Estados Unidos, lo que se hace en Europa. Entonces, hemos tratado de, yo al menos me muevo en esos dos mundos, en mi parte profesional, haciendo clases, entrenando duro, y siguiendo con la claro, formación de los rescatistas lo más posible, porque eh, nosotros estamos 100% a disposición de la sociedad cuestionamientos aparte, si la gente sale o no a la montaña, si nos necesita, nosotros vamos a estar. Entonces, para eso tenéis que mantenerte preparado y no podéis tomártelo a la ligera o estar relajado, porque en realidad, particularmente en la delegación de Santiago, se da la mayor cantidad de rescates por año a nivel nacional, porque aquí es donde hay más gente. Y porque también tenéis las montañas muy cerca. Tú tomáis una micro y podéis quedar a las faldas de un cerro de 3.000 metros. ¿Cachai? Entonces, claro. hay muchos operativos de distintos lineamientos técnicos y con distintos grados de dificultad. El jueves pasado tuvimos uno que al final se transformó en una búsqueda aérea porque se complicó muchísimo, porque la información fue difusa, la gente no sabía dónde estaba, nos mandaban sus puntos GPS y mandaron 4 o 5 puntos distintos que no concordaban. Al final, el helicóptero Chuta. entró en un lugar nada que ver, ¿cachai? Entonces, pues lo Mm, mismo es que lo más importante, al menos para mí, que asumí la dirección técnica, es formar al máximo posible al rescatista en todas las áreas. Y así, si después cada uno se quiere perfilar en hacer más rescate técnico con cuerdas, o hacer más búsqueda rápida, etcétera, en distintas clasificaciones,
tenga las herramientas para hacerlo, pero si de repente necesitamos personal para hacer algo específico, que todos tengan los conocimientos necesarios. Claro. Oye, y tú como a nivel de montañistas naturales, es decir, sin la institución, ¿cuál visualizas que es como la principal dificultad o barrera en el territorio nacional para practicar este deporte? Mira, yo creo que la primera, como dificultad en sí, yo encuentro que lo que ha sucedido, bueno, durante algún tiempo, en los últimos 20 años, yo creo, es cómo se ha ido reduciendo también un poco la accesibilidad a las montañas. O sea, existen muchos terrenos privados, cada vez se construye más cerca de la falda, entonces eso ha ido conglomerando a los grupos de montañistas en ciertos lugares, en ciertos valles, se ha perdido un poquito esa libertad que existía antes. Y el otro punto álgido, yo creo que comenzó, yo creo que hace, 2000, por ahí, yo creo que alrededor del 2010, 2012, cuando empezaron estos movimientos de Facebook, de los grupos que hacían trekking, con distintos nombres, ¿Ya? había muchísimos, y se generó como un boom de gente que quería ir a la montaña, por razones diversas, yo tengo también mis conjeturas sobre ello, pero con esa falta de asumir esa cultura de montaña de la que estamos hablando. Antiguamente la montaña te la Claro, enseñaba un familiar, lo aprendías de un abuelo, era como un mundo especial, ¿cachai? Entonces tú ibas ahí con cierto tipo de respeto, te preparabas, había un cuidado increíble por los materiales, los antiguos cuidaban un montón sus zapatos, que no existía la accesibilidad que tenemos ahora. Entonces eso hacía que el montañismo fuera como un mundo en el que uno iba progresando, iba ahí aprendiendo, iba ahí desarrollándote como con un avanzar muy natural, pero sin perseguir ningún objetivo como muy grande, por así decirlo. Y ahora se ha dado lo contrario. claro, Entonces la gente trata rápidamente de acercarse o a la altura o en la escalada buscan constantemente el grado, ¿cachai? O de repente la dificultad técnica, hay gente que lleva un año y ya quiere escalar en hielo, ¿cachai? Y se compran el equipo, y de repente va con claro, un amigo y a lo mejor ese amigo sabe, pero dentro de las ciencias del área humana, la educación es un área que se aprende, las licenciaturas y las pedagogías están para eso, entonces no cualquiera puede enseñar, y eso ha generado que nosotros como Socorro Andino tengamos una cantidad de operativos tan diversos y tan constantes, y te vas dando cuenta que están muy relacionados con esos dos aspectos. Hemos tenido, a mí me ha tocado claro. rescatar cordadas completas que el guía anda perdido, ¿cachai? Chuta. Ujú. Y completa, una vez tuvimos que bajar a 15 personas con el guía, y el guía por un lado y los otros 15 por otro lado, porque les llegó una neblina, no conocían bien el lugar. Entonces, siento yo que eso ha ido dificultando el desarrollo del montañismo en sí como actividad cultural con los rietes que conversamos. Ha ido creciendo con otros rietes, el trail Claro, running cada vez es más famoso, ¿cachai? Y también claro. nos dan mucha pega, ¿cachai? Pero yo creo que Sí. por ahí va el tema. Oye, dame un segundito que Sí, se me está aquí acabando la batería del celular. dale nomás, tranquilo. Oye, pero por mientras, ¿cómo fue la transición de practicar tú este deporte de montaña a integrar parte del cuerpo de socorro andino? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo te involucraste? Mira, fue súper loco porque yo un día entrenando, yo tuve una lesión grave en la espalda, y después de esa lesión, para empezar a recuperarme, empecé a salir con un amigo a hacer distintos itinerarios como rápidos, ¿cachai? Y en una de esas salidas ¿Ya? me tocó ver a un grupo de socorro andino que estaba operando. Y como que me llamó la atención, estaban camillando una persona, etcétera. Y me quedó como la bala pasada con el tema del rescate, empecé a averiguar. Había súper poca información porque las redes sociales lamentablemente nunca han sido muy buenas las de nosotros. Entonces mandé un correo y postulé. Y pasó el tiempo, pasaron yo diría que un año y ninguna información, yo seguí entrenando y me tocó ayudar personas en mis propios entrenamientos, en mis propias salidas. Y me di cuenta que me sentía bien al hacer eso. Y dije, bueno, a lo mejor con todo el entrenamiento físico que tengo, con la experiencia de la formación de chico, puede que a lo mejor pueda aportar algo. Entonces
volví a mandar correo, empecé a llamar, hasta que un día me llamaron, que habían recibido mi información, que si quería postular, etcétera, postulé, y fue un proceso bien bonito, porque justo ese año entramos, yo diría que unas 15 personas, un grupo bien grande que entró. Ahí está Axel saludando a otro de los instructores del Socorro. Y entre ellos estaba Axel, que entró ese año. Y empezamos a conformar como un proceso de formación de aspirante, que así lo llamamos nosotros dentro de la institución, de aspirante a voluntario, y un proceso que dura aproximadamente 6 meses a 9 meses, donde uno se forma en los aspectos técnicos, también tenéis que cumplir con requisitos como estar en la guardia, participar de los rescates, las reuniones, etc. Entonces se fue dando eso, de que fuéramos muchos, por así decirlo, pollitos nuevos, entonces fuimos creciendo como en conjunto, se generaron amistades súper profundas, y eso me hizo también aprender la diferencia del montañista y el rescatista, que si bien actuamos en el mismo circo de operaciones, por así decirlo, estamos todos en la montaña, nuestros objetivos y orientaciones son distintas, muy distintas. Y me di cuenta que el servicio, aquí un rescatista egocéntrico no sirve, lamentablemente no sirve, porque hay gente que se prepara toda su vida para hacer cosas súper grandes, o entrenáis rescate técnico porque te gustaría operar siempre en la parte técnica, pero nosotros nos ha tocado hacer rescates, compadre, aquí en el San Cristóbal, ¿cachai? Que es un cerro que está en el medio de la ciudad, que no tiene ninguna dificultad técnica, pero la gente se pierde ahí, y a lo mejor se puede meter en un roquerío y no lo podéis sacar. Entonces tenéis que saber que aquí estáis verdaderamente al servicio, y no al revés, tú no te estáis sirviendo de la institución ni de la actividad misma. Entonces eso me llamó profundamente la atención y me ha mantenido, a pesar de un montón de situaciones que se dan lamentablemente tanto a nivel gubernamental como en las instituciones más chicas, que de repente hacen que uno se cuestione las cosas, pero estamos acá dando la pelea y tratando de hacer lo mejor posible, porque hay gente que necesita ayuda, ¿no? Sí, pues, esa es la idea, y falta más gente motivada, sí, diría yo, que esté a pesar de todas las dificultades ahí brindando el servicio y yendo en socorro de toda esta gente. Oye, no sé si nos puedes contar un poco de la institución en sí, Socorro Andino, cómo se forma. Tengo entendido que es una de las instituciones más antiguas en cuanto al socorrismo en Latinoamérica. Exacto, es la más antigua en el socorrismo en Latinoamérica. Bueno, alrededor de los años 40, 1949, la institución nace porque hubo un grupo de montañistas que hacían montaña, que estaban saliendo, y tuvieron un problema. Y este accidente terminó con el fallecimiento de su compañero, y a ellos les tocó profundamente la sensación de saber que si les pudiese pasar de nuevo, o si le sucediera a otra persona, no existía nadie que verdaderamente te pudiese brindar ayuda, o que estuviese dispuesto o preparado a hacerlo. Entonces, bajo esa lógica, es que ellos deciden conformarse como un grupo de rescate. Y parte inicialmente de manera súper amateur, sin ningún apoyo de ninguna institución, ni del gobierno, ni de nadie, solamente con las puras ganas, marcados por esta situación. Y luego ya hacia los años 60 es que ya la institución se transforma en una organización sin fines de lucro, con características privadas, empiezan a aparecer otros aportes, como bueno, en este momento nosotros dependemos directamente de la Oficina Nacional de Emergencia, trabajamos bajo el concepto. No, creo que se quedó pegado. Bomberos, SAMU, algunas instituciones castrenses, carabineros, ejército, etcétera, y ya ha tenido otros ribetes, pero también dentro de la institución ha tenido varias etapas en su conformación. Antiguamente no existía la facultad de que cualquier ser humano de manera de decisión propia se postulara a participar en la institución. Se sacaban a los mejores montañistas de cada uno de los clubes que existían en esa época, y ellos eran los que conformaban el socorro. Y era más como un proceso de selección. Exacto, era un proceso selectivo, pero que tenía que ver ya con antecedentes previos. A lo largo de la historia, en función de necesidades diversas, falta de personal, un crecimiento grande también en la parte operativa, se han ido modificando esos procedimientos, y ahora, bueno, este año
logramos cerrar un primer proceso de postulación que fue en febrero o marzo, antes de que sucediera todo esto, y debería haber venido otro proceso ahora en junio, pero que ese proceso está stand-by. Igual tenemos gente que ha estado interesada, de hecho si hay gente aquí que está interesada puede mandarnos sus datos, y estamos tratando de mantener en contacto con ellos igual, porque la institución siempre necesita manos. Hay momentos en que a mí me ha tocado personalmente, operativamente como rescatista, asistir de repente a 3 rescates seguidos, partir el sábado a medio tarde y terminar el domingo de noche, saliendo de un lado a otro, porque a veces no tenemos todo el personal para operar, sobre todo en las épocas más estivales, y desde actividades súper complejas como ir a buscar un posible edema al plomo, hasta ir a buscar una señora que se fracturó el tobillo en el Pochoco, ¿cachai? Entonces, Claro, siempre es necesario tener más gente y tratamos de mantener esa constancia en el proceso de inclusión de nuevo personal y de formación también. claro. No, bueno, y me imagino que fue un proceso súper complejo mantener tantos años una institución, ¿no es cierto? De haber traído muchas complicaciones, pero a la vez también de haber fortalecido el grupo que está allá. No sé si nos puedes contar un poco de eso, como de las fortalezas que han logrado adquirir en todo este tiempo. Mira, yo creo que una de las fortalezas más potentes que tiene la institución es justamente la institucionalidad, pues el hecho de pertenecer al Socorro Andino. Hay mucha historia detrás, siempre hay gente que habla con mucho cariño de los viejos, de los antiguos, ¿cachai? De gente que lo dio todo por la institución, que vivía en el cuartel, Claro, que durante muchos años la institución no percibió recursos de ningún apoyo del Estado ni de privado, por lo tanto tuvo que sostenerse por medio de los recursos propios de los rescatistas, y los rescatistas pagaban la cuenta de la luz, le echaban benzina a las camionetas. Cuando había camionetas, hubo un periodo en el que no había vehículos, y los rescates iban en micro, chuta, se juntaban, se llamaban, oye, ¿sabes que tenemos que ir a tal lado? Y se juntaban en algún paradero de micro y se iban todos en micro. Entonces eso ha hecho que la institución en sí, los que mantienen el espíritu y los que se quedan, porque también hay mucha gente que pasa, como en todas las instituciones, en el grupo ujú, de montaña hay mucha gente que sí, pasa, y hay otros que van como de grupo en grupo. Aquí también pasa lo mismo. Pero los claro, que se quedan llegan a arraigarse profundamente a la institución, bajo esa historia, bajo esa mística, ¿cachai? Y bajo el servicio, sabiendo y teniendo en claro que lo que estáis aquí es sirviendo. claro, claro, sí, es verdad. Oye, comentabas ahí de que tenían juntas, ¿no es cierto? Ustedes tienen un centro, manejan un establecimiento fijo, ¿verdad? Sí, nosotros en la delegación de Sí. Santiago al menos, tiene un cuartel que se encuentra en Camin, en el centro de Santiago, donde tenemos nuestro equipamiento, nuestra bodega de primera y segunda respuesta, donde están los materiales como de uso más rápido, y donde también está ya el equipamiento más técnico en caso de otro tipo de procedimientos más técnicos, más largos. Además tenemos un lugar donde los rescatistas tienen que vivir una semana al mes, de miércoles a miércoles. Una patrulla tiene que estar presencial en el cuartel, recibiendo los llamados, haciendo todo lo que es la gestión del Ah, cuartel, ya, manteniendo los equipos, y de miércoles a miércoles, porque así nos aseguramos que los periodos críticos para nosotros son del viernes, sábado y domingo. El fin de semana y el primer día son como los días más críticos, pero también salen operativos en la semana. Entonces esa ha sido la estructura que se conforma. Y además tenemos un pequeño lugar donde entrenamos, donde hay algunas chapas, unas multipresas, unas poquitas pesas, cosas muy rudimentarias, pero que permiten desarrollar, bueno, entrenar, practicar, sobre todo lo que es algunos tipos de manejo con cuerda, a no tener que estar saliendo también a terreno, porque cada vez que uno sale a terreno son recursos que tenéis que utilizar. Recursos claro, en tanto horas hombre, comida, combustible, los mismos equipos, el desgaste de los equipos. Entonces, como tenemos también recursos limitados, tratamos de acotarnos a nuestra realidad y manejarnos lo mejor posible con aquello. claro, sí, está bien. Optimizando recursos. Sí, por supuesto. Oye, y para ser parte de este equipo que ustedes manejan, ¿cuáles son los requisitos que ustedes exigen o mediante qué hacen filtro para la gente que quiere formar parte del equipo? Vale, mira, particularmente en este momento, las delegaciones que existen a nivel nacional, que hay en el norte, en el sur, en Calama, hay una que es de Magallanes y la Antártica, tienen sus procesos diferenciados. Estamos tratando de unificar los procesos, Ah, ok, pero tiene que ver mucho con la realidad de cada institución, perdón, de cada delegación,
cuanto a la cantidad de rescates que tengan, etcétera. Nosotros acá en Santiago estamos, desde que yo asumí la dirección técnica, estamos haciendo 2 procesos selectivos al año. Uno a principios de año, en periodo de verano, y otro la selección de invierno, donde tienen que presentarse con sus papeles. Hay una serie de requisitos informativos que se les piden, bueno, la ficha de que tengan salud compatible, el análisis psicológico, una prueba física, que ha ido variando con el tiempo, que hasta ahora es solamente informativa, no es excluyente, y además etapas como formativas iniciales. Hay un proceso que se llama el proceso de postulante-aspirante, que son estas 2 semanas iniciales, donde hay que recabar todas las informaciones, tienen que llegar los papeles en ciertas fechas, etc. Luego viene el periodo de formación inicial, y terminando ese periodo, hay gente que se va, otros que se quedan, y con los que se quedan empiezan el primer periodo de formación con un currículum establecido, que es el de aspirante a voluntario, donde tiene que cumplir ahí, aparte de requisitos formativos, también un cumplimiento específico de las actividades propias de la institución, un 50% de las actividades que se hagan, entre entrenamiento. A nosotros también de repente nos piden participar en exposición, etcétera, que se vayan cumpliendo todo el tiempo. Las guardias que son obligatorias, o sea, si a ti te toca tal semana con tu patrulla, en este momento tenemos 3 patrullas, estamos teniendo que formar una 4ª, te toca esa semana, tienes que cumplir la guardia irrestricta. Si no puedes participar, tienes que cambiar la guardia con otro rescatista, pero tienes que cumplir tu guardia al mes. Y también la disposición hacia los llamados, porque también hay gente que a veces ha participado en la institución y pasan 5 o 6 meses y no pueden participar en ningún llamado por distintas situaciones laborales, familiares, etcétera. Y en ese sentido, para la institución no es de mucha utilidad tener gente que en realidad no va a poder trabajar en terreno. Entonces, ahí hay todo un proceso complejo que se va desarrollando y que te va permitiendo después a ti optar a la categoría de voluntario. Y siendo voluntario, ya entras dentro de toda la conformación de los estatutos de la institución y todo un tema de normativas técnicas que nos rigen en cuanto a un montón de situaciones, el uso del mismo logo de la institución, la participación en medios, etcétera. Pero ese es como el periodo de formación. Y luego, de alrededor de 10 años dentro de la institución, es que tú pasas a una categoría que es de voluntario honorario, donde ya hay ciertas obligaciones que ya tú no tienes, pero por las cuales no se te va a desvincular de la institución. Y ahí están todos los voluntarios más activos y que llevan ya muchísimos años. Hay voluntarios que llevan 30 años, 40 años en la institución y que siguen participando, que siguen aportando, que es interesante también compartir con ellos. Claro. Bueno. Oye, chuta, ¿cómo cuántas personas comprenden tu brigada actualmente? La delegación de Santiago en este momento somos alrededor de 25 rescatistas, más o menos. Operativamente, 25. Operativamente en patrulla tenemos 3 patrullas operativas completas de 6 integrantes cada una, con su jefe de patrulla y que están relacionados con la dirección, más somos 4 los que conforman la dirección de la delegación: el jefe nacional, el jefe administrativo, el jefe de operaciones y yo, que soy el director técnico, más algunas personas que nos prestan apoyo específico. Hay gente que no sale a trabajar en terreno propiamente tal, pero sí son conductores, por ejemplo. Ya, o servicios de logística, me imagino. También tenemos socios colaboradores, por ejemplo, trabajamos en conjunto con el Club de Radioaficionados. Cuando necesitamos soporte en conectividad, tenemos algunos socios que nos permiten hacer puentes y de repente tener conexión completa, directa, desde el Cajón del Maipo hasta el cuartel, vía radio por señal digital. Y esos son apoyos que nos van brindando de manera, si bien no pertenecen propiamente tal a la institución, pero sí participan cuando se les requiere, siempre están. Claro, bueno. Oye, y con respecto a las capacitaciones o metodologías que emplean ustedes en sus rescates,
¿tienen como un sistema homogéneo en todas las delegaciones de las distintas ciudades? ¿O cada ciudad se va valiendo por sí sola, dependiendo de la gente que la componga? Claro, eso es hacia donde estamos apuntando. Las orientaciones que se están intentando generar a nivel nacional tienen que ver justamente con buscar ciertos estándares que se utilizan en rescate a nivel mundial, ¿ya? No existe, en este momento a nivel internacional, no existe una sola institución que regularice y normalice estándares para rescate. Desde lo más básico, es decir, qué tiene que tener una mochila, hasta qué nudo voy a usar en tal y cual proceso, no existe. Hay distintas instituciones, sí, que han generado manuales, que han generado líneas de formación, que han generado ciertas recomendaciones, pero tanto la IAGM, la ACMA en Estados Unidos, han tenido como cierta intervención en el mundo del rescate generando información, pero como no existe nada y a nivel sudamericano tampoco existe una asociación sudamericana de rescate que englobe todo el conocimiento, es que hay algunos lineamientos que nosotros como Socorro estamos tratando de incorporar, entre ellos los lineamientos de la ITRA, que Darío Arancilla, bueno, instructor de esa institución, y como él el que está ahora a cargo a nivel nacional de la formación, está tratando de llevar los lineamientos hacia allá. Y Disculpa, ¿la ITRA sí, mencionaste? la ITRA. ¿Qué? Es una institución internacional que se dedica también a la formación en el área del rescate en montaña, en terreno agreste en realidad. Es que esa es la definición, en terreno agreste, porque terreno agreste comprende el radio rural también, rural urbano, media montaña y alta montaña en distintas dificultades. Entonces de repente uno como da la sensación que el rescate en montaña se dedica 100% a la alta montaña, pero en realidad la media montaña, el terreno agreste, zonas rurales, también es parte de lo que nos compete a nosotros como actividad. Y esos son los lineamientos. Ahora en la parte formativa, en este momento cada delegación está llevando sus propios procesos y currículum, y que también tienen que ver mucho con sus propias necesidades. Por ejemplo, nosotros en Santiago tenemos la condición que necesitamos formar rescatistas que puedan escalar, porque tenemos una cantidad de zonas de escalada muy grande, que puedan manejarse en altura, porque tenemos también una cantidad enorme de cerros sobre 4.000 metros, donde ya vayan a empezar a encontrar una presión parcial de oxígeno mucho menor, entonces tenés que moverte también en altura. Claro. También tenemos grandes trekking y travesía, entonces tenés que conocer muy bien la zona. Entonces nuestra realidad es muy distinta, por ejemplo, a la delegación de Puerto Vara, que tienen montañas más técnicas en lo que es el trabajo en nieve y en hielo, pero que son mucho más bajas. Entonces, esas necesidades son las que cada uno de los distintos directores técnicos tiene que tratar de solucionar, y en función de optimizar recursos. Porque si nosotros hacemos un tratamiento estadístico de los rescates, el 80% de nuestros rescates son búsquedas de personas que se encuentran extraviadas sin saber su paradero, pero con itinerario conocido, o personas que se encuentran accidentadas en zonas de media y baja montaña. Entonces, si nosotros priorizáramos la formación técnica, estamos apuntando de manera rápida a los recursos. Necesitamos que nuestros rescatistas rápidamente puedan saber, por ejemplo, hacer un camillaje, moverse rápido en la montaña, poder asegurar una camilla, poder asegurarse ellos en terreno que se llama terreno no técnico, a todo aquello que tiene menos de 40 grados de inclinación, por ejemplo. Entonces, que manejen eso, porque es lo que más hacemos. Y de ahí, conforme vayamos avanzando en su mismo proceso de aspirantazgo, de formación, ir incluyendo ya aspectos más técnicos. Pero el rescate técnico en Chile, en porcentaje, es muy reducido con respecto a lo que se hace en otros lugares, por ejemplo, no sé, en los Alpes, en los Pirineos, el trabajo de rescate técnico es mucho mayor, porque también son condiciones morfogeográficas distintas. Claro, sí, es verdad, y hay que tener la especialización dependiendo de las condiciones del lugar, ¿no es cierto? Exacto. Oye, me nace la duda, ¿ustedes manejan algún tipo de relación con otra institución, por ejemplo, con el GOPE o alguna fuerza externa a Socorro? Sí, nosotros por lo general trabajamos mucho con el GOPE, muchísimo.
porque además ellos tienen otros recursos, por ejemplo, que nosotros no tenemos, la facultad que ellos tienen de movilizar apoyo aéreo no depende de ninguna otra institución, sino que de ellos. Entonces trabajamos mucho en conjunto con ellos. También este año, bueno, desde mi dirección técnica, hemos estado ahí trabajando, tratando bueno, en un principio, antes de que pasara todo esto, habían hartas posibilidades de hacer entrenamientos en conjunto, de Bueno, poder también aunar ciertos criterios en cuanto a información, etcétera. Y también con bomberos, por lo general acá en Santiago hay un sector, en el Cerro Manquehue, que es hacia el sector de los Arnechea, etcétera, para ese lugar, que cuando hay operativos de baja montaña, a veces nosotros derivamos por un tema de solamente de velocidad de respuesta a las bombas de bomberos que están ahí cerca, porque llegan en 10 minutos y nosotros estamos mucho más lejos. Entonces también tratamos de entregar esas claro, informaciones. Además, todo esto está conjugado en un sistema que está coordinado por la Central de Información y Comunicaciones de la ONEMI, que es ECO 13. Nosotros le entregamos la información a ellos, recibimos, como nosotros como institución recibimos llamados directos, información directa, a veces movilizamos esa información hacia un grupo que esté en mejores condiciones, tenga más recursos, o nosotros a veces nos pasa que estamos en un operativo y nos llaman, pasa otro, y entre que nos movilicemos a que salga el GOPE o salgan los bomberos, entregamos la información a ONEMI para que ellos puedan despachar otra unidad. Y así, por lo general, trabajamos con bomberos, con los grupos SAR, que son de búsqueda y rescate, y con la unidad del GOPE. Ahora, instituciones como no sé, la brigada de búsqueda de montaña del ejército, ellos por lo general no trabajan en el área civil. Cuando lo hacen son por condiciones especiales muy diversas, pero por lo general, cuando ellos lo hacen, ya es porque también hay otro tipo de operativos, son operativos más complejos, mucho más complejos. claro. Por ahí preguntan el teléfono actual del CSA, no sé si tú lo Mira, sabes o dónde conseguirlo. de memoria no me lo sé, pero No, toda la información nosotros la tenemos en el Facebook y en el Instagram. Ahora estamos tratando de mucho más manejar la información vía redes sociales que por las páginas, porque existen varias páginas, se han intentado hacer varias veces páginas para poder entregar nuestra información, pero ahora hemos estado utilizando Twitter, la cuenta de Twitter de Socorro Andino, el Instagram y el Facebook. Ahí está toda la información que requieran. Y también vamos a vale, tratar de mantener actualizado en cuanto a la información de otras delegaciones, porque también cada delegación tiene su forma de recibir llamados de manera más directa. Ahí claro, bueno, desde el Instagram del Socorro el número actual. sí, ahí está, ahí para que lo busquen, está en el chat. Oye, también nos preguntaban por el chat si es que, por ejemplo, alguna delegación de otra zona se ve en aprietos, ¿ustedes van en apoyo a esa delegación como metropolitana? Siempre que cualquiera de las delegaciones necesite apoyo logístico y se justifique, nosotros nos movemos, porque, por ejemplo, si estáis en un operativo técnico y en realidad necesitáis personal rápido, nosotros entregamos la información a ONEMI para que a lo mejor va a ser mucho más factible que lo apoye un grupo de una brigada de respuesta, ya sea de carabineros o de bomberos, por distancia, que nosotros desde la metropolitana nos desplacemos. Pero Claro, sí, nosotros internamente la institución tenemos la facultad de poder movilizarnos hacia cualquier zona y de hecho también de cubrir eventos deportivos. Hay eventos deportivos, por ejemplo, en Atacama Challenge, el Socorro Andino presta apoyo en caso de que se requiera apoyo médico. También claro, acá en Santiago también se ha prestado apoyo, entonces podemos movilizar a la delegación sin ningún problema, siempre y cuando se justifique, sea necesario. Han habido, por ejemplo, claro. algunos eventos complejos. Hace varios años atrás hubo una búsqueda de una persona de nacionalidad alemana que se perdió cerca del volcán Osorno. Y te estoy hablando 20 tantos años atrás. Y ahí la delegación ¿Ya? Santiago completa se movilizó hacia allá a prestar apoyo en ese momento. Junto con otros equipos Ah, ok. de búsqueda y rescate. Se cubrió mucho terreno en búsqueda. Y así va a depender de las necesidades. También, por ejemplo, al año 2005, 2006, no recuerdo bien qué año,
pero yo no sé si tú te recuerdas que hubo unos aludes súper grandes en Antofagasta, donde murió mucha gente. En este Sí, evento en particular también el Socorro Andino prestó ayuda en búsqueda y recuperación de tanto de personas perdidas, etcétera, y estuvimos también trabajando ya en esa actividad en particular. Y ahí también la delegación de Santiago se movió a la zona norte. claro. Están en todas, entonces, dependiendo de la situación, ahí apoyando. Sí, Oye, no sé si hay alguna... ¿Sí? ¿Cómo? esa es la idea, pues nosotros, insisto, como institución y la gran mayoría de los rescatistas que estamos conformándola, entendemos que estamos al servicio de la comunidad desde un área que nos gusta, desde la montaña, reconociendo que la montaña tiene un montón de situaciones que a veces no podemos controlar, eh, también que hay mucha gente que está haciéndose practicante de distintas disciplinas deportivas, montaña, el ciclismo, los trail runners, que ahora Ujú. cada vez hay más, los escaladores, montañistas. Hay gente también que le gusta la observación de la naturaleza y también cada vez se exponen más en busca de buenas fotos, etcétera. Y sabemos que existe esa Claro, actividad y nosotros como Socorro Andino estamos dispuestos a entregar el apoyo a todo aquel que lo necesita de manera altruista. Importante aclarar porque a veces en las redes sociales se entrega información que no es veraz. El Socorro Andino no cobra por sus funciones. Jamás un rescatista ni una delegación va a exigir un pago por activar un operativo de rescate. Ni a los familiares, ni a las personas, ni a los gobiernos regionales. Eso no existe, para que quede claro. Lo que nosotros hacemos es 100% voluntario. claro. Igual recordar de que en la página de Socorro Andino tienen una parte donde ustedes pueden ir registrando sus Exacto. salidas, la ruta a seguir y todo eso para que lo tengan en cuenta ahí la gente que nos está viendo. Oye, no sé si nos puedas contar alguna anécdota o alguna experiencia que pueda ser relevante o que consideres que puede ser interesante compartir. Mira, yo creo que las cosas asociadas mucho más al rescate, porque claro, yo les puedo contar las cuestiones que he vivido yo, pero en realidad asociadas al rescate hay estas cosas que me ha permitido estos años que llevo como rescatista aprender. Uno, a, a, a hacer, yo creo que todos los cursos de montaña básicos parten siempre con el primer tópico, planifique bien su salida. Y es el Ujú. principal problema del por qué se generan el 80 y el 90% de los rescates en todo el mundo, es porque la gente muchas veces no planifica bien su salida. O sea, tenéis personas que van, no sé, por el Cerro Provincia y que mueren de hipotermia, que eso pasó ya hace poco, el año 2013 o 2014, sabiendo que nosotros sabíamos y teníamos información de que venía una tormenta importante, que iban a haber bajas temperaturas, no hubo una revisión de la meteorología. También muchas veces tenemos accidentes, el más común son la luxofractura o la fractura a nivel del tobillo, los maleolos del peroneo, etcétera, por el uso del calzado inadecuado. Y eso parte de la planificación de tu Claro, actividad. También tenemos muchas personas que se pierden por lo mismo, se salen de los senderos. Sabemos que la primera norma del senderista es no salirte del sendero, si hay a hacer trail. Entonces, claro, la gran mayoría de todas estas situaciones que se generan y que en las cuales nosotros respondemos pasan por ese primer punto. Entonces, de repente tenemos montañistas, escaladores o clubes de montaña que tienen un gran proceso de formación en el área técnica, pero de repente te saltáis cosas que son súper fundamentales. De repente, por ejemplo, yo en la preparación física que le hago a los rescatistas siempre centramos en que nosotros el concepto del estilo alpino o del liviano, de caminar liviano, a nosotros no nos sirve. Porque yo tengo que ir con todo lo posible para dar solución a todas las variables diversas de situaciones que me puedo encontrar. Yo le voy a decir, oye, sabéis que tenemos una persona que está perdida en los senderos de la quebrada Macul, pero hay senderos por los cuales te puedes caer y a lo mejor está perdida y la encontré abajo en un barranco con una pierna quebrada, etcétera. Y no puedo menospreciar porque me digan que el parque aquí al ladito, y digo, ya, esto no lo voy a llegar, esto no lo voy a... Tengo que ir preparado. Y, y, y claro, para eso es que la primera etapa, tanto en el área de montaña como de rescate, planificar bien, es lo más trascendental, es lo que termina marcando la diferencia. Porque si tú vas a la montaña y de claro, repente, no sé, necesitabas se amolda para poder hacer una inmovilización y no la llevaste, ya complicaste el operativo. Y en la montaña lo mismo, si te cambió el clima y no llevaste una chaqueta térmica, ya complicaste tu realidad. Entonces, claro.
por ahí va el 100% de lo que nosotros hacemos. Una buena planificación, tomar en cuenta los aspectos globales, la meteorología, la condición física. La condición física es fundamental en las actividades de montaña. Y no todo el mundo entrena bien y no todo el mundo entrena. Hay muchos montañistas que les gusta hacer montaña, pero no les gusta entrenar. Y eso también genera lesiones, genera problemas. Yo he tenido, a mí me ha tocado por lo menos unas 10 veces, si no es que más, ir a buscar personas con desgarro, con contractura, y que son lesiones que el 80% de las veces por falta de preparación física, no por las condiciones ambientales. ¿Sabes? Claro. Sí, es verdad. Por ahí nos preguntan algunos tips para planificar un buen rescate, más allá de lo que ya mencionaba. Bueno, lo más importante de la planificación de un rescate es justamente eso, planificarlo. A veces las ansias por salir a ayudar lo hacen a uno tomar decisiones apuradas, llegar y salir, te faltó esto, etc. Entonces, lo importante es tratar de recabar la mayor cantidad de información posible, porque la información es la que a nosotros nos permite actuar de manera correcta. Si te dicen está perdido en un cerro, no sabéis qué hacer, pero si te dan de partida, tratar de referenciar, ¿a qué cerro fue? No, él siempre va a un cerro que conoce, ¿ya cuál? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Etcétera. La parte geográfica. Después, tratar de individualizar a la persona que está siendo el sujeto del rescate. Edad, preparación física, formación, el equipo que llevaba, la ropa con la que iba, el color de la ropa, fundamental, el color de la ropa. Dijo que iba preparado para ir una cantidad de días, etcétera. La ida, el parante, etcétera. Todo lo que es recabar la mayor cantidad de información es lo que a mí me permite tomar los siguientes pasos. Saber cuánto personal necesito, porque no es lo mismo ir a camillar a una persona, ir a buscar a una persona que sabemos que está accidentada y que necesita ser trasladada a una camilla. ¿Cuánto personal necesito? Para mover una camilla se necesitan por lo menos 5 personas. Idealmente 8. Con 8 tú podías hacer un camillaje eficiente, porque va a evitar que la camilla se te caiga, porque tenéis personal suficiente para controlarla, porque va a tener que ir a la cabeza, evaluando constantemente la condición de la persona, porque una cosa es sacarlo al cerro y lo otro es ir todo lo que va pasando cuando tú estás dentro de una camilla. Se puede generar una hipotermia por la disminución del movimiento, el empaquetamiento también podría generar alguna oclusión arteriovenosa. Hay que estar revisando, por ejemplo, el llenado capilar, para ver que alguna de las correas no quedó muy apretada, ¿cachai? Hace una fractura, que esa fractura no se movilice. Son un sinnúmero de variables súper complejas. Entonces, ya teniendo toda la información, sabéis cuánto personal movilizar, cuáles son los recursos que hay que necesitar, y también tener más o menos un cálculo de cuánto tiempo te vaya a demorar en un rescate. El rescate más largo en el que he estado fueron 13 días. Tuvimos 13 días continuos. Es el más largo que he estado, que fue aquí en provincia con los niños que murieron congelados. Así como hay rescates que los sacáis en 2 horitas, porque están cerca, solo que no saben por dónde moverse, y hay otros que te pasáis 2, 3 días, hasta 13, como lo que te comento. Entonces, claro, son mucho más complejos. Sí, siempre la variable más determinante para quien hizo la pregunta, para una planificación, es recabar la mayor cantidad de información. Y si eso hace que te demore un poco más, no importa, porque aquí lo importante es actuar de manera correcta, no sacáis nada saliendo rápido, que también de repente, también a veces se nos ha criticado por eso, que te llama una persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un accidente, estoy en tal lado. Ya, perfecto. Y pasa media hora y te dice, ¿y dónde vienen? Y no es como salir, porque ¿cachai? Todo el proceso que lleva un tiempo, pero al fin y al cabo eso es lo que permite que al menos en los últimos 5 o 6 años, en operativos de rescate del Socorro Andino, accidentes propiamente tal, hemos tenido 1, y de una gran forma bastante controlable, por así decirlo. Pero nosotros en operación, gracias a esa toma de decisiones, rescates mayores no hemos tenido. No, es un punto súper importante porque no es la idea para nada y se jugaría al doble de riesgo también. Oye, con respecto a eso también de los eventos, preguntaban por ahí, ¿cuál fue el rescate de mayor altura y más complicado que han tenido? Mira, en los últimos años, los últimos 5 años, que es de lo que te puedo hablar como más desde mi accionar como rescatista, hemos tenido algunos rescates complejos en el San José. Una vez, un guía que llevó un agente al San José, le dio una edema pulmonar y ya estaba en una etapa bien avanzada. Y eso fue complejo en el sentido de que tenéis que movilizarte rápido. Y tú como rescatista te ponías una presión de tratar de movilizarte rápido. Y a veces en esas condiciones se pueden generar errores. Entonces, tratar de manejar
la ansiedad de querer ayudar con no ponerme en riesgo a mí es complejo. De hecho, la primera regla del rescatista es no transformarme en un rescatado. Esa es la primera regla. Eso. Y para eso, todo lo que ya conversamos, decisiones, preparación física, etcétera. Entonces, eso ha sido uno de los más complejos, porque además fue en un periodo, iniciando los deshielos más o menos en noviembre. Entonces, mucha nieve sopeada, movilizar una camilla compleja, se requirió mucho personal. Ahí fue Socorro Andino, un grupo de apoyo de guías que estaban cerca y el GOPE para poder sacarlo rápido, para poder sacarlo a un lugar donde el helicóptero lo pudiera tomar y movilizar, porque también hay ciertos techos de altura donde los helicópteros no pueden actuar. Al menos los helicópteros que maneja el aeropolicial de Carabineros no suben más allá de los 3.500, 3.600 metros. Entonces, si tenía un operativo de rescate a 5.000 metros de altura, tenéis que saber que hay que tener al menos 2.000 metros de nivel negativo, que tenéis que hacerlo a pulso y movilizar gente. También sido algo así en el plomo, hubo también hace, yo creo que un par de años atrás, también un edema, que son las condiciones más complejas en altura. Y ya los demás, propiamente tal, son operativos que han tenido lamentablemente, hemos encontrado fallecidas las personas. Hubo una pareja de escaladores, un norteamericano con un italiano creo que era, o francés, no me recuerdo. Pero uno de ellos murió, se le soltó un seguro, estaban escalando en el glaciar de Loma Larga, y pasó por el glaciar hacia abajo y se quebró entero, y lamentablemente ahí ya no hubo nada que hacer. Cuando ya cuando ya llegó las unidades al operativo, ya el amigo ya venía con hizo una camilla improvisada con cuerda y lo venía escalando por el Esas son condiciones más complejas, pero estadísticamente son los menos los rescates en ese tipo de condiciones. Claro. ¿Y qué vendría siendo lo más frecuente en rescate? Lo más frecuente son las lesiones de guince de tobillo o luxofracturas, como te comentaba, que por lo general también asociado a personas, por ejemplo, mujeres adultas mayores de 50 años con niños, que es la probabilidad de que tengan osteoporosis muy alta. Entonces, por lo general nos llaman, hoy ¿sabes qué? Mujer 50 años tuvo una lesión en el tobillo. Ya nosotros sabemos que lo más probable es que sea una luxofractura. Y se ha dado, estadísticamente se ha dado así. También caídas, sobre todo los corredores, los trail runners, hemos tenido caídas bien complejas, algunas heridas bien grandes. Hace unos años atrás también hubo un corredor que casi se murió en el Leonera, porque lo agarró un viento blanco cuando venía bajando, y él perdió 7 dedos por congelaciones. El helicóptero llegó, lo alcanzaron a sacar justo, hubiesen pasado 20-25 minutos más y hubiese muerto por hipotermia el compadre. Pero como ese tipo de lesionados, y como te decía, los rescates técnicos de escalada y montaña son muy, muy, muy poquitos, porque además también los rescatistas, los montañistas y los escaladores que están haciendo ya cosas más de dificultad, también han tenido un proceso de formación de autorrescate, y a lo mejor hay situaciones que una persona novata o de nivel intermedio no podría solventar. Ellos tienen recursos técnicos para hacerlo. Claro. Pero sí han habido bien complejo. Claro. Gonzalo, ya se nos pasó volando increíblemente la hora. Sí. Ya nos queda el último minuto ya. No sé si hay algo que quieras agregar de tu parte, algo que quieras decir a los que nos están viendo. No, primero agradecer la invitación. Un orgullo para mí y un honor poder tratar de a lo mejor compartir algo de la experiencia que uno tiene, que ha logrado, insisto, en el mundo del rescate, porque al fin y al cabo uno como montañista tiene una visión de lo que es la montaña y lo que es la actividad de montaña, a lo mejor desde lo deportivo, a lo mejor desde esta posibilidad de libertad que ahora como está tan coartada, yo creo que todos la estamos necesitando y que nosotros estamos calculando que va a venir un boom del trekking cuando ya se pueda salir así hey, y que nos estamos preparando para eso. Y te entrega cierta visión, cierto parámetro, pero cuando te ha tocado, no sé, pues, extraer un cuerpo o entregarle el cuerpo a una familia, te vas dando cuenta que en realidad estamos en un mundo que no controlamos, la montaña no la controlamos, el que crea que está controlando la montaña está perdido. El montañismo es una actividad que te debería
promover a la humildad en cuanto a lo que como seres humanos podemos hacer. Nosotros... Sí, Gonzalo, nos quedan 10 segundos, ya se va a cortar, de verdad, darte muchas las gracias por la experiencia transmitida, por la oportunidad y